Buenos días, vamos con el repaso del día de hoy. Vamos a repasar la palabra de Hechos de los Apóstoles. Estamos en Hechos de los Apóstoles y estamos viendo que el propósito de Dios no puede ser detenido. El propósito que Dios tiene para tu vida no va a ser detenido. Y también, ¿por qué no empezar diciendo por qué es importante repasar la palabra de Dios? Antes de comenzar este repaso, quiero compartir una razón que está respaldada por la ciencia sobre la importancia de estudiar y repasar la palabra de Dios. Y es que hay investigaciones en el área de la neurociencia que han demostrado que la repetición fortalece las conexiones neuronales y favorece la consolidación de la memoria. En otras palabras, nuestro cerebro aprende mejor cuando vuelve una y otra vez sobre la misma información. Por eso el repaso no es una pérdida de tiempo, es una herramienta de transformación. Es maravilloso para que podamos descubrir que Dios, ¿verdad?, ya nos había enseñado este principio mucho antes. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación de la palabra, la meditación bíblica, implica repetir, recordar, reflexionar y volver una y otra vez a la palabra de Dios. Y no es que estemos acumulando conocimiento, sino que estamos repasando porque estamos siendo transformados. Y hoy estaremos repasando nuevamente Hechos capítulo 23, versículo 23 al 25. Dios comienza a mover las piezas para cumplir el propósito que había establecido para la vida de Pablo. Entonces Dios está trabajando detrás de la escena. Ya habíamos hablado de esto, porque Pablo estaba preso. La escena que estaba viendo Pablo era que él estaba encerrado. También habían más de 40 hombres que estaban jurando asesinarlo. Y esto todo se veía en su contra, ¿no? Esto era en su contra. Sin embargo, Dios ya tenía algo hablado, ya tenía algo estipulado. Recordamos que en Hechos 23, verso 11, el Señor había dicho: ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Y si Dios había dicho que Pablo llegaría a Roma, entonces nada ni nadie podría detener ese propósito. Y eso es exactamente lo que vemos en los versículos que estamos estudiando. El versículo 23, Dios nos vemos cómo Dios prepara la salida antes de que podamos verla. Claudio Lisias llamó a centuriones y ordenó preparar 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, en total 470 hombres para proteger a una sola persona. Y si esto no te impresiona, pues no sé qué lo hará, pero es impresionante que mientras 40 hombres preparaban una emboscada, Dios estaba preparando un ejército. Mientras Pablo veía cárcel, Dios estaba preparando una salida. Y esa es la palabra que Dios quiere recordarte hoy, quizás, que muchas veces estás viendo el problema. Estás viviendo el problema, lo estás viendo la enfermedad, estás viendo la falta económica, la escasez, quizás estás viendo conflicto en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, pero Dios ya está trabajando en los detalles. Dios ya está obrando detrás de esa escena que tú estás viviendo. Dios tiene algo planificado y está obrando. Y además de eso, Dios tiene recursos que tú no sabes. Dios tiene recursos que nosotros todavía no conocemos. Y algo que nos ha impactado muchísimo de esta enseñanza es entender que Pablo no tenía idea de cómo iba a llegar a Roma. Ojo, tú no tienes idea de cómo vas a pasar lo que estás viviendo. Y muchas veces, ¿verdad?, estamos en esa situación. ¿Cómo Dios va a cumplir esta promesa? Pero Dios no necesita que tú lo sepas. Dios no necesitaba que Pablo lo supiera, por eso no se lo dijo. Solamente necesita que confiemos en Él. Pablo no tuvo que comprar un caballo, Pablo no tuvo que contratar soldados, Pablo no tuvo que diseñar un plan.
de escape. Dios utilizó personas, utilizó recursos inesperados que ni siquiera nosotros en la lectura nos pensábamos que iba a utilizar. ¿Cuántas veces estamos limitando la manera en que Dios puede obrar nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras palabras? Esperamos un milagro específico, pero Dios decide a veces utilizar otro camino. Esperamos una puerta, pero Dios abre otra, la correcta la abrió Dios. Esperamos ayuda de alguna persona, pero Dios utiliza a alguien completamente diferente o algo completamente extraño para ti. El Señor no está limitado a mi lógica ni a tu lógica. Y entonces viene la espera, esperar en Dios. Espera también es parte del propósito. Y es otro aspecto importante, la espera. Porque nosotros queremos respuestas inmediatas, queremos que todo suceda ya, queremos saberlo todo ahora, queremos que pase de inmediato, pero Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar un resultado. Y las pruebas, ¿verdad?, que estamos viviendo fortalecen nuestra fe, ponen a prueba nuestra fe, porque es fácil confiar cuando todo está bien, es fácil decir que creemos, que confiamos cuando todo está saliendo como nos gusta, cuando tenemos el control. Pero la verdadera fe aparece cuando nosotros estamos caminando, aunque no sepamos todas las respuestas. Porque la fe consiste en seguir avanzando, aun cuando solamente podemos ver el siguiente paso, o ni siquiera el siguiente, ¿verdad? En el versículo 24, Dios salva, Dios sana. Y fue un momento hermoso en el estudio, ¿verdad? Porque aquí la instrucción fue clara: preparar cabalgaduras para que, poniendo a Pablo, lo llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Dios sana, Dios salva. Dios sana y Dios salva. Y esto lo repetimos durante el estudio, y es que esta es una declaración que nosotros tenemos que tener en nuestra boca. Dios sana y Dios salva. Voy a llegar sana y salva. Mi familia llegará sana y salva. Mis hijos llegarán sanos y salvos. La promesa de Dios se cumplirá en nuestra vida. Porque la circunstancia no va a determinar nuestra identidad. Ya tenemos una identidad. Pablo seguía siendo hijo de Dios. Aunque estuviera en la prisión, aunque estuviera en la cárcel acusado, él seguía siendo hijo de Dios. Y nosotros seguimos siendo hijos de Dios, aún cuando estamos atravesando dificultades. Seguimos siendo hijos de Dios. En el versículo 25, ¿verdad? Hay una voz más poderosa que cualquier acusación. Claudio Lisias escribió una carta para explicar la situación de Pablo, y algo muy significativo es que el comandante reconoció que Pablo no había cometido ningún delito digno de muerte. Y esto nos recuerda algo. Muchas veces vivimos escuchando las voces que acusan. Vivimos escuchando la voz del pasado, vivimos escuchando la voz del enemigo, vivimos escuchando la voz que culpa, la voz que señala, la voz del miedo, la voz de la amargura. Pero existe una voz mucho más poderosa. Existe una voz que es la que tenemos que escuchar, que es la voz de Dios. Y cuando Dios habla, las demás voces pierden autoridad. El enemigo quiere recordarnos quiénes éramos, pero Dios quiere recordarte quién eres. Dios quiere recordarte que eres su hija amada, su hijo amado. Y hemos aprendido hoy que el propósito de Dios no puede ser detenido. Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. Dios está trabajando. Dios está preparando una salida para ti. Aunque no la puedas ver, estás esperando. Tú estás confiado. No olvides la promesa que Dios te ha dado. No olvides tu identidad, porque ella no depende de las circunstancias. Así que te invito a que puedas unirte al estudio todas las madrugadas de lunes a viernes, y puedes traer tus peticiones de oración.